Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches, Brasil. Yo soy Grace Maya, hablo desde Buenos Aires. Y hoy seguimos nuestros lunes con mucha arte, vino. Y bueno, si estamos hablando de arte, vamos a meter a veces un poquito en la política. Y hoy directamente, hoy vamos a hablar de peronismo. Estamos acá con Gustavo Singolani para hablar de su novela Los ojos del general. Eduardo, estoy en una cámara picada acá. Ah, esa. Oh. Ok. Muchas gracias por venir, Gustavo. No, bueno, gracias a ustedes porque es tan importante que la divulgación y tener la oportunidad de hablar sobre los trabajos que uno va haciendo, que no es fácil tampoco, ¿no? Que Claro. tener espacios. Y Sí. bueno, Nos encontramos en la Feria del Libro, en un estante de queja de Leticia Martin. Un beso para Leticia y Nazareno, que son los los directores, editores de sí, queja. Y Leticia fue la primera entrevistada de este año. mirá vos, Así que agradezco el contacto y fue linda la feria, ¿no? muy lindo, Increíble. muy lindo. Tenía 1 millón de estantes de... Sí, viste, a mí la primera impresión que me dio es que a veces se dice la gente no lee, la gente no lee, y No, cuando están esos eventos hay una respuesta del público muy positiva, como muy, sedentos, había sí, una sí, cola sí, gigante, sí, como en sí, toda manzana y muchísimas opciones. Te daba ganas de comprar pelo menos uno de cada. Y por suerte nos encontramos ahí. Y Los ojos del general hacen una referencia general a Perón. Bueno, yo que soy brasileña, estaba te diciendo que para mí es muy difícil estar en Argentina y no buscar encontrar esta historia y entender o que es peronismo, que es un tema de casi que cotidiano de Argentina, ¿no? Como la cuestión de eh, el peronismo, la política, la cuestión de la policía, del ejército. Son todos temas que uno tiene que tener claro si te va a hablar con una persona sí. sobre que sin querer entre un tema de política, tienes que tener claro las posiciones Pero políticas. lo que pasa es que un poco el peronismo, no sé, desde mi punto de vista, eh, es algo más que lo político. También Ujú. puede vérselo como Claro. una cuestión de identitaria. Sí, sí. Hay una identidad peronista. Hace parte como del imaginario de Argentina en varias, como en varios campos y sin saber esto es muy difícil poder, no sé, como me sentir viviendo en Argentina y poder participar de una charla donde varias personas están hablando sobre temas distintos y va a surgir el tema peronismo. O sea, para mí es importante que yo busque entender cada vez más los puntos de vista que son muchas veces casi que, no sé, a veces es difícil entender la cuestión de derecha e izquierda dentro del peronismo, ¿no? Para vos, ¿cómo es tu posición y a partir de cómo empezaste a pensar escribir el libro? Bueno, el libro, eh, creo que como cualquier otro libro, surge el deseo de contar. Sí. Ahí el deseo juega un papel muy importante Ujú. en el oficio de escritor o en el hecho de ponerse a escribir. Ujú. ¿Cómo surge ese deseo de contar? Eh, Deben ser muchas las causas. En mi caso, pienso que ya desde chico hay como una necesidad de entender por qué pasan las cosas, por qué Ujú. suceden. Y la literatura fue una puerta abierta a eso de tratar de entender por qué pasan las cosas. Esta es tu primera novela, Esa es mi primera novela. Es una pero ya novela, sois una persona que escribía, que eh, el- contaba historias, sois el contador de historias de la familia. sí, y en realidad es la primera novela publicada.
no es lo primero que escribí. Claro. Lo que pasa es que tuve la suerte de que esa novela fue premiada por la Universidad Nacional de Moreno, Ujú, lo que la editó en primera instancia la Universidad Nacional de Moreno, ujú. luego me restituyó los derechos y bueno, y Queja tuvo la amabilidad de editarla también. Ujú, Acá es importante esta cuestión, eh, porque salvo excepciones, como puede ser Queja, que es una editorial chica pero amigable y accesible, eh, el sistema editorial tiene un funcionamiento también con un poquito perverso también, porque viste como los sistemas Suena como financieros. una censura. No, como el sistema financiero funciona así. Dice, si a vos tenés unos ingresos medianamente humildes y necesitas poquita plata porque se te rompió la heladera y tenés que cambiarla, el sistema financiero no tiene un producto para vos. Ahora, si Ujú, vos tenés un montón de plata, el sistema ujú, financiero te dice, mire, yo le presto más plata, ujú, usted cambie su auto y cómprese un plato volador. ujú. Con el sistema editorial también pasa algo parecido. Si vos ya sos consagrado, te pueden publicar hasta la lista del supermercado de las cosas que vas a comprar. Ajá. Ahora, si vos... Y es muy difícil que las voces nuevas sean escuchadas, leídas en este caso. Claro. Por eso es muy importante los concursos. Ujú, El concurso, como fue en este caso, que esta novela concursó en la Universidad Nacional de Moreno, los concursos son una puerta importante para los... ujú. Para Para los saltar visibilidad. claro, para saltar a la Claro. visibilidad y también para ver dónde está uno parado con su escritura, Claro que ¿no? às vezes uno quer una opinión de la gente, de alguien de afuera, no solamente de los amigos que leyeron nuestros libros. Quieres una opinión más objetiva, ¿no? Y Sí, los concursos pueden te y, dar y- eso. y además y con lo que se supone una voz experta que opina, Ajá. porque en general los jurados, y en la Argentina hay buenos concursos. Ah, sí, Yo en general veo que hay concursos buenos, me yo gusta. venho entrevistando mucha gente que está publicando en editoras más chicas y realmente hay muchísima publicación y muchísimas cosas como cosas geniales que están siendo publicadas. Es mucha cosa, o sea, hay una competencia de una multiplicidad de gente. Pero el concurso te permite esto, ¿no? Saltar un Claro. poco a visibilidad, salir de la multitud. Eh, bueno, y la historia tiene una parte que está escrita en itálico y otra parte que está escrita en letra corriente. Eh, el itálico sería como en el presente, en primera persona. ¿Cómo fue esta idea de mezclar un poco con todos los hechos históricos son hechos reales, un poco mezclado? Por- ¿Cómo fue que en realidad, la idea de mezclar la historia con... en principio yo no quería hacer una historia lineal, que fuera Ujú, todo un recorrido cronológicamente ujú, prolijo, porque me parecía que esto le podía dar un poco de un condimento, digamos, ujú, a la escritura. Y como en realidad lo que estamos viendo son dos voces en relación al peronismo, ujú, la voz del inmigrante italiano de principio de siglo, con las ideas socialistas, anarquistas, con una conciencia de clase muy marcada, muy ujú, antipatronal, ujú, que tiene un relato y una visión del peronismo, y ujú. de sus hijos, Claro. que abrazan la conformación de un nuevo país al surgimiento del peronismo. Ujú. Eh, Sí, y estas aparte también me interesó dos con generaciones. dos generaciones, Ujú, contarlo en dos tiempos, ujú, porque implica la vigencia del peronismo, ¿no? sí. Que hoy yo pensaba,
estaba hablando con mi compañera y charlábamos, movimientos políticos mucho más potentes, como la Revolución Rusa. Hoy no existe más. El peronismo sigue en el gobierno. Sí. O sea, hay una... Y estos acontecimientos de estos días con la vigilia de muchos militantes en la casa de Cristina, ver toda esa juventud que fue a expresarse, habla también de una memoria histórica que va pasando de generación en generación, que reivindican al peronismo. Claro, esta memoria histórica es algo que yo no sé, no viví en Europa, pero realmente es muy fuerte en Argentina y vino a vivir acá. Llega un momento que solamente puedes entender el imaginario argentino cuando empiezas a entender esta memoria histórica y empiezas a entender ciertos tipos de comportamiento y cosas como para un brasileño llama mucha atención, un tanto de marchas que hay, la questão do comércio, como funcionam certas empresas familiares, não? De bairros, que têm uma vigência de muitas gerações. Todo isto chama muitíssima atenção e tem a ver com esta chegada de tantos anarquistas ao país e que vos contás aí como é o início do livro, não? Como ele chegando, Marino chega por ser anarquista e super anarquista em Argentina. E todo isto é o contexto do livro. E isto vai generar um contexto para o peronismo futuramente. Es un poco difícil de entender de afuera. No, bueno, no, lo que pasa, mira, es verdad que... Yo ya estoy acostumbrado, pero no es tan fácil de entender cuando llegas. Sobre el peronismo se ha escrito mucho, Claro. mucho. Personalmente hay un libro de un historiador inglés, Daniel James, que se llama Resistencia e Integración, que para mí es muy interesante, que como que da la clave. El peronismo es eso, resiste pero también se integra. Resiste por más, va por más y termina después integrándose. Vos lo podés abordar de dos maneras. Si vos lo querés hacer complejo, sí, podemos hacer un cuatrimestre de una materia de ciencias sociales sobre el peronismo. La genealogía del peronismo. También, para entender lo básico, no es tan complicado. ¿Cómo pondría en palabras básicas así, o qué es ser un peronista? Primero, derecha, izquierda. Bueno, ese es el problema. Nosotros, el peronismo surge en un contexto, ubiquémoslo en el año 1945, donde el mundo se perfila bipolar, porque termina la Segunda Guerra Mundial, hay un bando vencedor, que es el bando de los aliados más la Unión Soviética, un bando derrotado, que es Italia, Francia, Japón. Ahora, el que había ejercido hasta ese momento el rol imperial más importante en el mundo era Inglaterra. Inglaterra está en el bando vencedor, pero muy maltrecha. Claro. Entonces, se retira de sus posesiones coloniales. El que emerge con vigor para ocupar ese lugar es Estados Unidos. Okay. Y el peronismo es eso, es aprovechar la retirada de Inglaterra y tratar de impedir que nos penetre Estados Unidos. Okay. Ese fenómeno, con sus matices, se dio en muchos lados del mundo. No es un fenómeno exclusivo de Argentina. En Argentina tuvo sus particularidades que las conocemos como peronismo. Claro, comparando con otros países por de ejemplo, América, es lo más fuerte. Getúlio Vargas en Brasil también está dentro de esa corriente mucho más
no con ese sesgo marcado de tomar parte de la renta para redistribuirla entre la gente, sino él más se dedicó a la construcción de infraestructura en vez de redistribuir. Claro. Por ejemplo, Nasser en Egipto o el general Velasco Alvarado en Perú. Fueron movimientos nacionalistas, pero lejos del concepto de fascismo. ¿Por qué? Porque son nacionalistas para luchar contra un imperialismo. Sí. El nazifascismo es nacionalista para imperar. O sea, a Perón no se le ocurrió nunca invadir Bolivia o Paraguay, como se le ocurría a los nazifascistas con sus vecinos. Okay. Todo lo contrario. Perón tendía a tender puentes para la unidad latinoamericana. Ok, pero también tiene una cuestión muy fuerte que está hasta en el título del libro, que es la cuestión de los militares, ¿no? Claro, Perón y es en un militar. Argentina los militares tienen un rol marcante. Viste que en Brasil estamos discutiendo si hubo dictadura. Sí. Acá es absurdo, pero dentro de los últimos años donde básicamente nos olvidamos de esto, viene esta cuestión como, hubo dictadura o hubo solamente un estrés, ¿viste? Como es la cuestión. Acá no hay como desaparecidos a las Madres de Mayo, hay una cuestión muy fuerte del ejército, de la policía muy violenta. No que en Brasil la policía no sea violenta, ¿no? Pero acá parece que es una marca de la historia. Y que Perón sea un militar, también, bueno, para quien está de afuera, sí, pero pone como un poco de duda si estoy entendiendo bien. Lo que pasa que nosotros también tuvimos San Martín, también fue un militar. Belgrano también tuvo roles militares. Más cerca de Perón, el general Mosconi fue el que desarrolló todo YPF y fue un militar. O sea, ese rol nefasto que han ocupado los militares no ha sido, o sea, ha sido a partir del año 30, de 1930, con el primer golpe de Estado. Pero en el último capítulo del libro, Perón aparece sí, en 19. Bueno, ya malo. Hay un problema ahí. Perón en el 19 era un teniente muy joven. Era teniente, no era teniente coronel. Era teniente, ¿no? Okay. Y participa en un acto represivo. Que se queda marcado ahí en la cabeza del protagonista. Queda en un acto represivo en el año 1919, la ciudad de Buenos Aires estuvo tomada una semana por los anarquistas y fue recuperada por el ejército en enfrentamientos armados en la ciudad. Ahora bien, la semana sangrienta que llama. Sí, trágica. La semana trágica. Ahora bien, ¿cómo actuó ese episodio en la vida de ese joven? Porque no era ese Perón que pasa por esa situación, no es el Perón que construye el peronismo. El Perón que construye el peronismo es un hombre de 40 y pico de años, 50 años, no me acuerdo. Es un joven de 20, no sé. Entonces, ahora, es interesante ese hecho porque la historia, igual que la literatura, es un relato. Claro. Es un relato. Y utiliza... Vos dijiste de este salto, de un salto que estás en 1909, 1 de mayo con centenario. Sí. Y el último capítulo da este salto hasta Perón en este momento. Pero te quería decir esto. Ese hecho en la vida del general Perón prácticamente no se narra, no se habla. No lo hablan los peronistas porque es difícil de explicar y no lo hablan los opositores al peronismo porque tendrían que felicitarlo a Perón porque actuó desde otra lógica.
porque todavía no existía el peronismo. Sí. Cuando Perón hace eso, no existe todavía el peronismo. Sí, sí. Y bueno, es parte de la construcción de ese hombre que fue un líder político, a mi entender un gran líder político. Es más, yo lo considero un humanista. A veces cuando escucho las críticas que se le hace, sobre todo cuando se lo acusa de filofascista y todo eso, estoy seguro que si le pregunto a la persona que expone esa posición, no ha leído un libro de Perón, no ha escuchado un discurso de Perón, no ha escuchado los discursos de apertura de las sesiones del Congreso de Perón, ni evalúa tampoco las acciones de gobierno de Perón. Por ejemplo, el secretario de culto del primer gobierno peronista, del segundo gobierno peronista, fue un rabino. ¿Es mano derecha de Perón este? No, un rabino que fue secretario de culto. Okay. Por ejemplo, si vos ves, hasta la llegada del peronismo, los nombres de los funcionarios de gobierno son todos de origen español o italiano. A partir del surgimiento del peronismo, vos podés encontrar nombres de funcionarios de gobiernos de todo tipo, judíos, árabes, italianos, españoles. ¿Cuál es este momento? ¿Cuál es este momento que vos decís que surge el peronismo? En el año 45. Ah, ok. Ahí como está como más formada la idea de peronismo y las personas bueno, en el año 45 se autodenominan peronistas. Sí, o justicialistas. Perón es funcionario de un gobierno anterior, ocupa la Secretaría de Trabajo y tiene una política de concesiones al movimiento obrero muy importante. Sí. Esas concesiones son cuestionadas por sus propios camaradas y lo encarcelan a Perón, lo meten preso. Y espontáneamente surge un movimiento el 17 de octubre de 1945 que lo libera al general Perón de la cárcel, lo restituye en su cargo y a partir de ahí él empieza la campaña electoral para presentarse a elecciones. La elección se polariza, se forma por un lado la Unión Democrática, que abarca a una alianza muy similar a la que hoy es oposición al gobierno, ¿no? Con liberales, radicales, comunistas también. Y por el otro lado, en la Argentina existía un partido llamado el Partido Laborista, que le brinda la estructura a Perón, que no tenía partido, para presentarse a las elecciones. Okay. Y la gana las elecciones y ahí comienza, bueno, la historia que todos conocemos. ¿Por el Partido Laborista? Claro, el Partido Laborista es como que le presta la estructura del partido. Bueno, y dentro del libro, cuando elegiste hablar exactamente del 1 de mayo y la celebración del centenario, ¿eso tiene a ver con la cuestión del protagonista o por qué elegiste estas fechas para hablar de Perón? Son fechas sensibles porque antes que nada hay una reivindicación del movimiento obrero. Más allá que el movimiento obrero, y bueno, yo no soy anarquista, no soy socialista, pero creo que han jugado esos obreros un rol muy importante para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Sí, muy entonces, cualquier explicación de lo que nos pasa no puede estar ausente. Okay. Eso. Claro. Y tiene una expresión que vos usás un par de veces que antes eras diferente.
esta división de anarquistas, comunistas, socialistas, que hoy sería meio impensable. ¿Cómo ves que hoy, dentro de esta división de peronistas, dónde están marcadas Bueno, las lo que pasa que las representaciones políticas hoy son muy diferentes a lo que eran en esa época. Las representaciones políticas hoy tienen que tiene ver, kirchneristas, hoy es una claro, nueva tienen que ver con las estructuras sociales, digamos. Cuando yo, en la época en que está ambientada la historia, en la Argentina, el 70% de los asalariados eran obreros industriales. Es increíble pensar esto. Eso le da una homogeneidad a la clase obrera que le permitía encarar luchas con mucha fuerza. Por otro lado, en la punta de la pirámide, o sea, en la burguesía, no era homogénea, porque estaba desde el pequeño dueño de una fabriquita hasta las multinacionales. Entonces vos tenías heterogeneidad por arriba y homogeneidad por abajo, lo que permitía a la clase obrera luchar. Eso se ha perdido. Hoy en día la sociedad está totalmente fraccionada. Vos tenés un cuentapropista de subsistencia, un obrero que tiene un sueldo muy alto, obreros que tienen un sueldo muy bajo, trabajadores informales, excluidos, marginados. O sea, se ha perdido la homogeneidad por abajo. Entonces las representaciones políticas son más volátiles y más diversas. Claro, está muy fragmentado. Hoy están en un lado. Cuando se habla de kirchnerismo, como para diferenciarlo del peronismo, yo no estoy muy de acuerdo. Para mí el kirchnerismo es como la continuación. Es casi como un peronismo de manual, adaptado a esta época. Podemos discutir políticas en el marco de que cualquier fuerza política tiene aciertos y tiene errores. Pero el que ha tomado la posta del primer peronismo, a mi entender, ha sido la política de los 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y ellos serían hoy los representantes más fuertes de la izquierda, vamos. No, sería una izquierda. Depende desde qué punto. Vos no estás muy de acuerdo con derecha izquierda. Depende de cómo nos ubiquemos en el espectro de qué es la izquierda, qué es la derecha. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos expresiones de izquierda, los partidos trotskistas y todo eso que tienen cierta representatividad, son minorías, pero tienen cierta representatividad y que muchas veces plantean posiciones que en principio son correctas, pero a mi entender le faltan consignas de transición, o sea, expresiones políticas o políticas que puedan bajar más a tierra el mensaje que ellos quieren dar. Yo si fuera la izquierda de Argentina hoy... En teoría está bueno, pero no tiene una práctica eficiente. Yo si fuera la izquierda de hoy, me aliaría al peronismo, aunque sea en forma crítica. Participaría del Frente de Todos con una posición crítica. Claro. Es lo que pasa hoy en Brasil, como tiene que estar al lado de Lula, porque es la única forma de ir contra un gobierno absurdo de Bolsonaro, pero no necesariamente te gusta el PT y está de acuerdo con los años de política de Lula, pero en este momento uno tiene que, como se bipolarizó de una forma muy fuerte y no hay otros nuances de izquierda, como hay que estar al lado de Lula o sí. A mí me da mucha tristeza lo de Brasil.
mucha tristeza. Yo, la verdad que quiero mucho a Brasil, que te contaba antes de entrar de que conozco y estuve y pasé cosas hermosas y me encantaría volver, pero mientras esté Bolsonaro no lo voy a hacer. Uf, No nem lo voy a yo tengo hacer. ganas. Y es mucha la gente que Está piensa muy como yo. triste. Yo estuve en Brasil ahora en enero y por la primera vez vi Brasil de una forma muy diferente. Brasil sempre tuve como un dicho popular así, política, fútbol y religión no se discute. Entonces, por mucho tiempo, aunque tuvieras personas con diferentes posiciones políticas, o tentava não discutir ou se discutia, pero eram discussões de um político específico como Maluf em São Paulo, Sarney, a família Sarney, que é uma família que está muito tempo no Nordeste e uma corrupção de várias gerações. Tinham políticos específicos que uno detestava ou odiava, y los presidentes con cambio de presidentes y impeachment y no sé qué. Pero ahora con Bolsonaro llegó un momento que realmente no puedes tener una persona de derecha y de izquierda en la misma mesa. Y yo tuve muchas veces, tuve muchas fiestas en mi casa que tenía gente de derecha e izquierda y hoy no se puede. Y estamos en un momento que es muy triste porque este hombre tiene mucha fuerza. Y por más que sea poca porcentaje, es 40%, 35%. Es mucho. Es mucha gente. Yo para pensar así. Y pensar que A hay como, na verdad, 50% que está de acuerdo con su ideología, su forma de pensar, sí. contra las religiones afro, contra el movimiento LGBT. Es ahí la raíz. Es terrible, lo que siempre recuerdo ahí, no me viene a la memoria el nombre de esta mujer que mataron, que era... Marielle. Que era variadora, creo. Sí, Marielle. Sí, es como es un máximo de... Tristísimo. De la violencia y de la impunibilidad, ¿no? Bueno, están me haciendo señal acá que tenemos que poner una música. Yo traigo siempre cantantes que no son muy conocidos acá en Argentina, aunque los argentinos gusten mucho de músicas brasileñas. En general se escucha mucho un set de cantantes, ¿no? Como Caetano, María Bethânia, Bossa Nova. Tento traer otros cantantes para que conozcan. Y hoy traigo un cantante que es muy famoso por el grupo que viene, que se llama El Club de la Esquina, que de ahí, Club de la Esquina es muy famoso de Minas Gerais. Y uno de los representantes más famosos es Milton Nascimento y Lô Borges. Traje Lô Borges na música para que conozcan, quien no escuchó. El Trem Azul. Olá, volvemos. Estamos escutando Lô Borges, do Clube de la Esquina. Para quem não conhece, buscar são melodias muito diferentes da bossa nova, da MPB, e são músicas muito típicas desta época em Minas Gerais, um clima de mineiros, algo das regiões do Brasil que temos estas diferenças. Y Milton Nascimento es como un ejemplo de esto. Bueno, Gustavo, estamos acá charlando de política mundial, de la vuelta del fascismo. Creo que tu libro es como una búsqueda de encontrar un poco una forma narrativa tranquila de hablar sobre esto, ¿no? Como un disparador para muchas charlas. ¿Cómo fue entre tus amigos? ¿La recepción? Sí, sí. No, fue muy buena. Me dio, mirá, yo la verdad que... Vos tenés tu grupo de amigos sí, de la barra, sí, como habla acá. Club Ciudadela Norte.
Ah, que es un club de barrio que nos juntamos y yo busqué en Google si tenía un restaurante italiano de la Boca, eh, de la Italia La Plata, l'Italia Plata. no, eso era un periódico. Ah, sí. Sí. Ah, ¿existe todavía? No, eso no existe. ¿Y tus Y amigos? no, fue una recepción muy linda. La verdad que sí, se está vendiendo bien, pero lo que más me conmovió fue la primera edición de la Universidad Nacional de Moreno, la presentamos en la Feria del Libro. Mm, Esto fue ya hace algunos años. Yo nunca me imaginé estar en la Feria del Libro presentando un libro. qué lindo. Fue una cosa espectacular. Y después, con la segunda edición, la de Queja, ya estábamos en la pandemia, lo presentamos en forma virtual. Y también fue muy emotivo, fue Mm. muy lindo, un acompañamiento de mi familia, de mis amigos, bueno, de gente que, que le gusta la literatura y que por alguna razón estamos relacionados. Y vos Eh, estabas hablando de otros proyectos que sí, tienes. sí, Son proyectos también, que surgen. Para mí hay una cuestión que me gustaría comentarte, que es sí. la importancia para escribir de los talleres literarios. Ah, O sea, me parece que yo no podría funcionar sin un taller literario. Tuve la te suerte de, ordena, te sí, organiza. y uno debate ahí con quien Ujú, coordina y con sus compañeros y compañeras del taller, escucha otras voces, escucha qué se está escribiendo, ujú. qué escriben otros, y eso y obviamente antes que eso la lectura, no se puede escribir sin ser antes un lector. Lees mucha Sí, literatura, historia. Acá historia. habla que sois una historiadora aficionada. Sí, bueno, leo las dos cosas, por igual Eh, permanentemente. No hay día que no lea historia y ensayo. Porque me da la impresión que a veces puedo leer ciertos ensayos en clave de novela y leer ciertas novelas como sí. si fueran unos ensayos. Muchas veces se cree que el escritor tiene libertad para imaginar y poner cualquier cosa. Y esa es una verdad a medias, porque vos podés, hasta en la ciencia ficción, necesitas construir el contrato de credibilidad con el lector. Mm, Si vos no construís ese contrato de credibilidad, eh, que no importa que estés contando una fantasía, pero hay que contarla de forma tal que refleje en algún punto algo que al lector lo haga creíble. Hay un académico español, Justo Serra, creo que se llama, lástima, no recuerdo bien el nombre, porque es importante dar la fuente, ujú. que es experto en estudios culturales, que es una nueva forma de encarar la historia. Y él daba algunos ejemplos, como por ejemplo el de la novela Frankenstein. Mm. ¿Hay algo más fantasioso que rejuntar cadáveres, coserlos y darle vida con electricidad? ¿No? Y sin embargo, es una novela que ha sido un éxito, la seguimos Clásico. leyendo, la leemos Ujú, y nos ujú, la creemos. ujú. Y no decimos, pero ¿qué está diciendo este tipo? Sí, No, sí. la terminamos de leer y nos causa placer. Ujú. Bueno, ahí hay también un problemita con la novela esa, que todo el mundo cree que Frankenstein es el monstruo y en realidad Víctor Frankenstein es el doctor que crea al Ujú, monstruo. ujú. Pero en esa novela hay un diálogo entre Víctor Frankenstein, el doctor Víctor Frankenstein, y la criatura que él crea, Ujú, que no tiene nombre en la novela, nunca al monstruo se le pone un nombre. Siempre es la criatura, el monstruo, ujú. donde el monstruo le recrimina que por qué lo cree, que él es infeliz, que le dio vida, pero él vive en forma infeliz. Y el doctor Víctor Frankenstein le dice, bueno, vos sos infeliz porque sos malo.
Y el monstruo le rebate y le dice, no, soy malo porque soy infeliz. Y ese diálogo es de la vida cotidiana. Es el diálogo que pueden tener los africanos que quieren ir a Europa y los europeos los señalan y no los quieren, cuando fueron los europeos los que crearon las condiciones para que los africanos tengan que emigrar. Es el diálogo que pueden tener los mapuches en el sur cuando hacen acciones para reivindicar sus derechos y la sociedad los acusa de esto, de aquello, siendo que fue esa sociedad la que les quitó todos sus derechos. Sí. Entonces, por más fantasía que haya, tiene que haber un anclaje con la sociedad. Y eso, por eso leer novelas es tan importante, leer novelas, ir al cine, ir al teatro, ver películas en Netflix, charlar con los amigos, es tan importante para poder crear las propias conjeturas para entender la historia. Es como que hay un ida y vuelta entre la ficción y la realidad, permanentemente. Sí, claro. Y tus nuevos proyectos, tenía un libro de cuentos. Sí. Y el otro proyecto. Te cuento, hay un libro que, bueno, probablemente, esperemos, que Queja lo publique en marzo. Vamos a insistir. Estamos viendo que son cuentos, algunos de ellos cuentos fueron premiados. Genial. Y después una novela que... ¿Pero cuál es el tema de los cuentos? ¿Es política también o cambias? Y hay, ¿viste? Son cuentos, podría decirse, filoperonistas, que están ahí coqueteando con el peronismo. Ok. Cuentos fantásticos. Y después estoy escribiendo una novela que Espera, el libro de cuentos también fue tratado en un taller, como vos decías. Sí. Yo hace muchos años participo en el taller que lo coordina una escritora, periodista, Laura Galarza, que ha nucleado un grupo de compañeras ahí que escriben, la verdad que es un grupo maravilloso. Genial. Y ahora la novela. Todo lo que he escrito y todo lo que he producido no podría ser sin genial. Sin el taller. ¿Y la novela? Y la novela es una novela ambientada en la Guerra del Paraguay. Que tiene como protagonistas a los paraguayos, a los brasileños, a los argentinos. Y se llama El Quilombo del Gran Chaco. Cuenta la historia que hay un sector de los ejércitos que empieza a desertar y se van a armar lo que, bueno, un quilombo, en realidad quilombo es un termo para... En Brasil se llaman los esclavos que huían y creaban como una aldea, un fuerte. Una comunidad de esclavos fugados. Anarquistas. Claro. Sí, algunos quilombos eran con concepciones anarquistas, otros reproducían los métodos de dominación. En Brasil está el famoso quilombo Dos Palmares. Sí, de Zumbi. Que bueno. Y de hecho, no hace mucho, hará 10, 15 años se le restituyeron, se le dieron a quilombolas, que es el gentilicio de los que vivían en los quilombos, las escrituras de la tierra. El movimiento quilombola en los últimos años tuve algunas victorias, ¿no? Reconocimientos. Es todo justo en el momento que Bolsonaro viene, que es todo lo contrario de esto. Los movimientos quilombolas en los últimos años lograron tener alguna fuerza, pelo menos más reconocimiento, ¿no? Que estamos muy invisibilizados. Bueno, y esta novela trata de que desertores, principalmente del ejército imperial de Brasil, y después se le suman argentinos y paraguayos y indígenas, huyen de la guerra y forman el quilombo en el Gran Chaco, en la selva.
Es una historia basada, nunca se comprobó que eso haya sucedido, Mm. pero hay una carta de un inglés, que era un cónsul itinerante, se le llamaba, que estaba de observador para la corona inglesa en la guerra del Paraguay, que un señor que se llama Richard Barton, que escribe una carta al Foreign Office eh, contando que él no lo llama el quilombo del Gran Chaco, él dice que grupos de desertores en oposición a la guerra han huido a la selva y han fundado lo que se llama, él lo llama la República de la Selva. Ah. Si eso sucedió o no sucedió es imposible saberlo. Pero tenés acceso a esta carta. Si esta carta es un documento conocido, yo no la vi personalmente, pero Está accesible. es, accesible. Y hay Ah, toda una historia. No, entonces yo a partir de ese dato ficciono cómo podría haber ocurrido eso. Entonces, a partir de personajes. claro, sí. Ok. Ah, genial. Pero me está costando muchísimo. Tengo ganas de viajar a Paraguay a meterme un poco ahí en los escenarios. Oh, Eh, claro. Yo toda vez que pienso en esto me acuerdo de la escuela militar donde teníamos que hacer como el día de Marechal Rondón y estudiábamos toda esta cosa del ejército brasileño y en algún momento estudiábamos la guerra de Paraguay. Y es una chacina, un genocidio que se hizo y Brasil se tremendo, orgulla de esto. El ejército tremendo. brasileño se orgulla Bueno, del genocidio. eh, sí, y Paraguay era en ese momento un país de Sí, avanzada, una el primer potencia. ferrocarril de América, Claro. antes que en los Estados Unidos estuvo en Paraguay, Sí, sí. la primera escuela de mujeres de Sudamérica estuvo en Paraguay, Ujú. eh, fundiciones, Sí, se contaba esto y se contaba con orgullo que habían destruido esto, no entiendo. aparte era Yo medio, tento me acordar como que justificaban, pero era así, como contaban que tenían destruido sí, todo y y que estaba aparte todo bien. el argumento es tremendo porque dicen que fueron contra un dictador. Pero el que Ah, iba contra un dictador era un emperador que tenía esclavos. y O que sea, mató a todos los hombres y dejó todas las sí. mujeres Una- viudas, no sé. Es una guerra que hace parte de esta historia acá sí, muy de triste, muy Brasil, triste. Argentina, Paraguay, como Sí, hay una historia en común, ¿no? por supuesto, por Claro. supuesto. Es un tema interesante, pero esta novela vos tenía como personajes que podías basar, ¿Qué podía? como que vos tenía como personas que existieron, que vos Sí, podías tener sí, lo como tenía hilo. todo armado. Ahí es más Es más fácil. teniendo que sacar totalmente de la ficción, es más difícil escribir, ¿no? Claro, pero aparte porque para mantener el ritmo también, Sí. porque digo, bueno, me está costando terminarla, no la quiero terminar por terminar, o sea, Ujú. quiero que mantener el ritmo y la coherencia. Eh, bueno, y si me lleva más tiempo, me llevará más tiempo, ¿qué Claro, voy a hacer? claro. Hay un placer Hay en cada la... obra pide un tiempo y una paciencia diferente. Bueno, te deseo fuerza. Sí, no, 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 seguro, seguro, en algún momento va a funcionar. Pero de cuentos ya está Sí, finalizado el sí, sí, ya está proyecto. listo. Bueno, despacito. Bueno, Gustavo, yo te agradezco muchísimo. Me gustó mucho leer, me interesa el tema y los personajes son como... Me enamoro de la pareja, que es Sí. una pareja muy romántica, ¿no? Los dos están juntos y uno ayuda a otro y se complementan dentro de esta situación política y de
familia al mismo tiempo. Me gustó mucho el personaje de Bueno, Justina y Marina. una alegría que te guste y te agradezco mucho la Me invitación. encanta la fuerza del anarquismo en Argentina y cuando la gente me pregunta por qué me gusta Argentina, yo podría decir, como, son muchas respuestas, pero creo que esta fuerza del anarquismo en Argentina me seduce bastante, como el quilombo que dice que es Argentina, ¿no? Me gusta, también me enoja, pero también me enamora del espíritu eh, revoltado y contradictorio de Argentina. Y te agradezco mucho que te hayas aceptado la invitación. Tienes la puerta abierta para sus próximos proyectos. Leticia, muchas gracias. También tenés siempre las puertas abiertas acá con nosotros. Ella está lanzando un libro ahora también, ¿no? Sí, sí. Vamos a agendar. Y bueno, agradezco a todos de Brasil que vienen nos escuchando. Hoy vamos bastante directo a historia argentina. Espero que gusten y que creen más curiosidades. Y a todos de Argentina que también vienen nos apoyando y permitiendo que seguimos todos los lunes con mucha onda. Nos vemos lunes que viene. Besitos. Muchas gracias. Gracias.